Por favor, me avisan si pueden ver la pantalla. ¿Si pueden ver la pantalla? Sí, Sí, licenciado. Ya, listo. A ver, chicos, el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre los bioelementos y las biomoléculas. ¿De dónde vienen los bioelementos? ¿De dónde vienen las biomoléculas? Pues estos van a ser diferentes elementos que nosotros vamos a encontrar en los seres vivos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de bio, estamos hablando de vida. Entonces, cuando hablamos de elementos y moléculas, vamos a hablar de los diferentes elementos y las diferentes moléculas que forman parte de la vida. Entonces, el análisis de la composición de los seres vivos nos demuestra que los elementos químicos que los constituyen son los mismos que comprenden el resto de la materia de nuestro planeta, de nuestra galaxia y de nuestro universo. Sin embargo, la proporción en la que se encuentran en los diferentes elementos es diferente en los seres vivos y en la materia inanimada, ¿sí? Por ejemplo, es más grande la proporción de agua que tienen los elementos inertes que tienen los seres vivos, ¿sí? Generalmente los seres vivos nosotros tenemos fracciones de ciertos elementos, ¿sí? Vamos a ver a los volcanes. Los volcanes están llenos de metales, de fósforo, de azufre, de gases. Sin embargo, si nosotros buscamos azufre en nuestro cuerpo, pues vamos a encontrar ínfimas cositas, vamos a encontrar partes muy pequeñas. Vamos a ver el hierro. No es lo mismo un volcán que tiene hierro fundido, que tendrá kilogramos de hierro. Sin embargo, en nuestro cuerpo vamos a encontrar gramos, que serán unos 2 o 3 gramos máximo, ¿sí? Entonces vamos a encontrar diferentes elementos en los cuerpos, en los diferentes organismos, pero la proporción de estos elementos es diferente, si no todos los organismos tienen la misma composición. Los elementos que predominan en los seres vivos son, esto es pregunta de examen, ¿cuáles son los elementos que predominan en los seres vivos? Nosotros aquí vamos a tener el CHOMPS, ¿sí? Estos son las siglas de los diferentes elementos. Si usted le guarda por ahí o se aprende, los CHOMPS son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, ¿sí? Ese es el CHOMPS. Nosotros vamos a tener hidrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y vamos a tener el azufre. Estos son los componentes principales que nosotros los vamos a conocer como bioelementos primarios. Pregunta de examen, ¿cuáles son los bioelementos primarios? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿sí? El CHOMPS. Estos son indispensables para las formas, son indispensables para conformar lo que es la materia viva y constituyen aproximadamente el 96% de la misma. Es decir, dentro de los seres vivos nosotros vamos a encontrar casi el 96% formado ¿de qué? Del CHOMS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En su totalidad, estos son los organismos, los bioelementos primarios. En los seres vivos encontramos en proporción mucho más bajo, vamos a encontrar también ciertos elementos, pero en cantidades más pequeñas, a los cuales nosotros les vamos a llamar bioelementos secundarios. Estos son necesarios para mantener el equilibrio ósmico y para realizar el metabolismo, pero no son indispensables para la vida. Entonces, estos van a ser, nosotros tenemos aquí el calcio, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el hierro y el yodo. Estos no son indispensables para la vida, sin embargo, estos ayudan a que se produzcan el equilibrio químico, el equilibrio ósmico y también se pueden realizar ciertas acciones metabólicas dentro del organismo. Por ejemplo, ¿de qué nos servirá el calcio en nuestro organismo? ¿Alguien sabe para qué sirve el calcio? para los huesos, los dientes, el cabello. Exacto. El calcio también interviene en lo que es la respiración. El calcio hace que su corazón lata. Sí, el calcio forma parte de ciertas moléculas que hace que el corazón pueda latir. El sodio, ¿para qué servirá el sodio? ¿Alguien sabe para qué sirve el sodio en nuestro cuerpo? ¿No? El sodio es un tipo de metal que en este caso interviene en lo que son las diferentes reacciones químicas dentro de las células. Para nosotros poder retener agua dentro de nuestro organismo, nosotros utilizamos sodio. Este sodio viene pues muchas veces de la sal.
El potasio es es un otro elemento que interviene en la respiración. Nosotros tenemos el cloro. Sin la ayuda del cloro, nosotros no pudiéramos realizar el proceso de digestión. Cuando usted absorbe, cuando usted está alimentándose, en nuestro estómago se llena de ácido clorhídrico. Este cloro que nosotros tenemos en nuestro cuerpo hace que se produzca un ácido que descompone los alimentos en su estómago, y eso permite a que usted pueda tener una alimentación. Tenemos el magnesio como componente fundamental del sistema inmunológico, ¿sí? Dentro el magnesio y el zinc generalmente siempre actúan para defender al organismo de ciertas bacterias o ciertas enfermedades. Tenemos el hierro como principal componente en lo que es la circulación de la sangre. En nuestro cuerpo nosotros tenemos el oxígeno y el dióxido de carbono que se produce por la respiración, y es el hierro en nuestra sangre lo que permite que se pueda mover o que se pueda redistribuir estos gases. Y también tenemos el yodo que se utiliza principalmente en las reacciones cerebrales, ¿sí? Entonces, como usted ve, son diferentes elementos que no son indispensables, pero sin embargo son muy útiles para lo que es para mantener el organismo vivo. ¿Ya? Y vamos ahora a ver qué más es esto de los oligoelementos. Por último, vamos a encontrar los oligoelementos que se encuentran en proporciones mucho más bajas, es decir, que casi no podemos detectarlas. Son elementos muy bajos. Entonces, tenemos tres categorizaciones. Tenemos los bioelementos primarios, bioelementos secundarios y los oligoelementos. ¿Cuáles son estos oligoelementos? Pues nosotros vamos a encontrar aquí el flúor, el cobre, el zinc y el cobalto. Dentro de nuestros organismos nosotros tenemos estos metales, estos elementos, sin embargo, son muy pequeños, son unas cantidades muy ínfimas. Finalmente, los bioelementos establecen entre ellos múltiples y complejas combinaciones que dan lugar a las biomoléculas, moléculas que constituyen a los seres vivos. Existen dos tipos de biomoléculas. Igualmente, pregunta de examen. ¿Cuántos tipos de biomoléculas tenemos? Tenemos moléculas orgánicas e inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, ¿cuáles son las biomoléculas orgánicas? Vamos a tener 5. Glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Tenemos 4, perdón. Entonces, todas ellas son sustancias basadas en la unión de numerosos átomos de carbono, y los estudiaremos en la próxima unidad. Entonces, usted ya sabe que cuántas moléculas orgánicas tenemos. Tenemos glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Aunque las biomoléculas orgánicas constituyen una parte importante de los seres vivos, existen dos biomoléculas inorgánicas. ¿Sí? Dentro de lo que son las biomoléculas también vamos a encontrar al agua y a las sales minerales. ¿Sí? Dentro de un organismo, estos van a ser los principales aportes que tiene para poder realizar lo que son los procesos de síntesis o los procesos metabólicos para que los organismos vivan. ¿Sí? Nosotros vamos a tener todos estos elementos combinados. Sin embargo, lo que les une, lo que les permite poder utilizar la química, permiten en estos dos combinarse. Vamos a utilizar al agua y las sales minerales como las biomoléculas inorgánicas, ¿sí? Preguntas de examen. ¿Cuáles son las biomoléculas orgánicas? Usted ya sabe cuáles son las biomoléculas inorgánicas más importantes: el agua y las sales minerales, ¿sí? Ahora vamos a ver cada uno de estos y vamos a ver por qué son importantes. Tenemos el agua. El agua es la sustancia más abundante en los seres vivos, ya que constituye alrededor del 70% de su masa. Debido a su estructura molecular, presenta propiedades que la hacen imprescindible para el desarrollo de la vida. Entonces, vamos a adentrarnos un poco en el agua. Como usted ya sabe, el agua está formada por una molécula de oxígeno por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Estos pueden formar entre sí una cadena que se conoce como puentes de hidrógeno, ¿sí? Nosotros cuando mezclamos átomos de agua, estos pueden mantenerse unidos mediante los puentes de hidrógeno. Y estos puentes de hidrógeno actúan según la polaridad del agua. El agua es uno de los principales componentes más importantes para la vida, debido a que es el disolvente orgánico universal. Nosotros, para poder realizar acciones, para poder realizar ciertas
metabolitos, nosotros vamos a utilizar agua. Las reacciones metabólicas que se producen dentro de nuestro cuerpo necesitan agua, ¿sí? Por eso es importante estudiar el agua, ¿sí? Ahora, también nosotros vamos a ver cuáles son las diferentes características o propiedades físico-químicas del agua. En primer lugar, tenemos la elevada tensión superficial. Esto a nosotros nos permite que la fuerte cohesión entre las moléculas de agua causada por los puentes de hidrógeno provoca que el agua tenga una elevada tensión superficial. Esto se traduce en que las masas de agua en su superficie se comportan como una fina película elástica que puede soportar el peso de pequeñas partículas. Muchos insectos son capaces de aprovecharse de esta situación y viven caminando sobre el agua, ya que se desplazan sobre esta sin romper la tensión superficial. Y tenemos la capilaridad. Gracias a esta tensión superficial y a la adhesión de las moléculas de agua, el agua también presenta una propiedad de capilaridad. Este fenómeno consiste en el acceso del agua sin gasto energético a través de tubos estrechos. Cuando menor sea el diámetro del tubo, más ascenderá el agua. Este proceso este proceso lo podemos comprobar viendo cómo se comporta el agua en un sorbete. Es muy importante que los seres vivos, ya que ayuda a los sistemas circulatorios y este fenómeno gracias al cual las plantas pueden absorber agua subterránea desde las raíces y transportarla hacia las hojas sin consumir energía, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué es importante esto de la tensión superficial y la capilaridad. Como ustedes han visto, dentro del agua nosotros vamos a tener esta fuerza de adhesión, esta fuerza que les mantiene unidas a las moléculas, estos puentes de hidrógeno, que son como pequeños enlaces. Estos enlaces hacen que se produzca esta tensión superficial. Si usted le observa el agua en una botella o en un vaso, usted puede distinguir que hay arriba una pequeña partícula, una pequeña película, ¿no es cierto? Esta parece que separa dos realidades, la realidad del aire y la realidad del agua. Esta tensión superficial hace que muchos insectos, como usted puede ver aquí, puedan utilizarle a su beneficio. No se rompe la tensión superficial, no se rompen estos enlaces entre las moléculas y este organismo pues puede movilizarse a través de ellos, ¿sí? Y también tenemos la capilaridad. En este caso nos explica que el agua puede subir mediante tubos sin necesidad de energía. Eso es lo que le permite a las plantas poder tomar el agua del suelo y subirle a 30 o 40 metros sin necesidad de energía. Usted sabe que un árbol no tiene motores, un árbol no tiene una bomba de agua, un árbol simplemente por este fenómeno de capilaridad hace que entre los tubitos que se forman dentro del tallo pueda ir subiendo el agua sin necesidad de utilizar algo que ale o que chupe, en este caso el agua, desde el suelo hacia las hojas, ¿sí? Eso es lo que producen las plantitas. También tenemos el elevado calor específico. La capacidad calorífica específica, es decir, la cantidad de calor necesaria para aumentar un grado de temperatura de 1 kilogramo en una sustancia es muy elevado en el caso de agua, porque los numerosos puentes de hidrógeno que se establecen entre las moléculas limitan el movimiento y atrasan el incremento de la agitación térmica. Es decir, que usted para calentar más agua, usted va a necesitar mucha más energía. Es más fácil hervir 1 litro de agua que hervir 100, ¿sí? Eso es lo que nos está especificando en el calor específico. Esta capacidad del agua, al necesitar más energía, hace que se puedan utilizar ciertas sustancias polares para nosotros poder crear reacciones con el agua. Por ejemplo, dentro de estas sustancias polares nosotros encontramos aquellas que tienen cargas positivas o cargas negativas. Esto permite ionizar sustancias. Sustancias como los glúcidos o las proteínas son polares y pueden disolverse en agua, ya que establecen estos puentes de hidrógeno entre las moléculas de su composición y las moléculas de agua. Y eso hace que quedan rodeadas entre agua, ¿sí? Esta propiedad es muy importante para la vida, ya que estas moléculas grandes pueden disolverse y transportarse a través de los sistemas circulatorios de los seres vivos, disueltos en la sangre o en la savia de las plantas. Por ejemplo, cuando usted se alimenta de un plato de arroz, de un plato de proteínas, de hace pollo, papas, generalmente todos los alimentos, ¿no es cierto? Cuando estos llegan a nuestro estómago, generalmente se rompen en moléculas más pequeñas. Estas moléculas más pequeñas hacen que se puedan transmitir a través de la sangre
y puedan llegar a todas nuestras células. Es decir, si usted come una manzana, la manzana se va a sentir en todo su cuerpo, ¿sí? No solamente en su boca, no solamente en su estómago, sino que va a llegar todos los componentes de esta manzana a través del torrente sanguíneo, a través de la sangre, y llega a las diferentes células. Es decir, todo su cuerpo está comiendo una manzana, ¿sí? Esta propiedad que hace que el agua pueda disolver estos compuestos, estas moléculas enormes, es lo que nos sirve a los seres vivos para poder llevar nuestro alimento a todas las partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso es importante el agua. Bueno, esto de densidad y bajo punto de ionización voy a dejar para que lean. También tenemos algunas funciones biológicas del agua. Tenemos entre ellas, distribuye las sustancias. Como les había dicho, dentro de nuestro cuerpo nosotros utilizamos agua para poder mover o para poder llevar las sustancias nutritivas, ya sea desde la punta de sus uñas hasta la punta de sus cabellos. Y todo se lleva a través del agua de nuestro cuerpo hacia estos rincones. Tenemos que la modera la temperatura interna de los seres vivos. Cuando los seres vivos, al tener esta capacidad elevada de necesitar mucha temperatura para poder hervir agua, hace que dentro de nuestro cuerpo se mantenga un equilibrio. Es decir, si usted recuerda el ejemplo, nosotros es más fácil hervir un litro de agua, que se calienta mucho más rápido, a hervir unos 10 o 20 litros de agua. En nuestro cuerpo, esta capacidad que tiene el agua de absorber temperatura es lo que muchas veces nos mantiene frescos, nos mantiene equilibrados. ¿Sí? Cuando usted tiene mucho calor, generalmente bebemos agua para bajar la temperatura. También tenemos que permite la vida bajo la superficie helada de lagos y océanos. ¿Sí? ¿Qué es lo que forma la tensión superficial? La tensión superficial, al formar esta película, hace que muchas veces en los lagos o los océanos que están muy fríos, se crea una barrera, ¿sí? Es más fría el agua que está en la superficie que está abajo o en la profundidad. Por ejemplo, vamos a ver una piscina. Si usted da una piscina en un día frío, usted toca la temperatura de la superficie, es mucho más fría que el agua que usted puede encontrar debajo. Entonces, digamos que usted le calentó a la piscina un día antes, ¿sí? Después vino una helada, solamente se congela la parte de arriba. Sin embargo, la parte de abajo permanece con agua líquida. Eso también permite a que los seres vivos no mueran, ¿sí? Hay muchos peces, muchos organismos que no tienen la capacidad de sobrevivir a temperaturas tan frías. Sin embargo, la capacidad del agua de mantener estas temperaturas hace que en los lagos o en los ríos que están congelados puedan sobrevivir los organismos. También tenemos que el agua actúa como disolvente. Como les había dicho, el agua puede mezclarlo casi todo. Entonces es muy importante para los procesos metabólicos de los seres vivos. Y también participa en diversas reacciones. Para nosotros poder mezclar cosas, utilizamos generalmente agua. El agua tiene una característica que produce hidrolización o ionización. Lo que hace el agua es, al ser polar, produce que los diferentes componentes, las moléculas que se mezclan con el agua, se rompan. ¿Por qué? Porque el agua es como un gran imán, tiene una parte positiva y una parte negativa. Si usted mezcla polos opuestos en el agua, hace que cada uno de ellos halen por su respectivo polo. Entonces, las diferentes moléculas orgánicas tienen esta polaridad. Eso hace que cuando entren en contacto con el agua logren disolverse muy rápido. Eso se conoce como hidrolización o ionización. Por ejemplo, usted en un vaso de agua mezcla azúcar, eso se va a mezclar por el proceso este proceso de ionización que nosotros tenemos. Asimismo, la sal. Si usted pone sal en un vaso de agua, pues se va a mezclar porque gracias a la hidrólisis que tiene el agua hace que se rompan las moléculas y se puedan formar, en este caso, nuevos enlaces. ¿Sí? Déjenme ver en la ficha, tenemos hasta la 44. ¿Ya? También vamos a ver lo que son las sales minerales. ¿Qué son esto de las sales minerales? Las sales minerales forman parte de los seres vivos y aunque se encuentran en cantidades muy pequeñas en comparación con el agua o las biomoléculas, tienen funciones muy importantes en las reacciones metabólicas, en la regulación de estas y también en constituyentes celulares. Las sales más abundantes en los seres vivos son los cloruros, los fosfatos, los carbonatos de calcio, el sodio, el potasio y el magnesio. Estas van a ser las sales principales para que funcionen los organismos vivos, ¿sí?
Cuando a un lactante, cuando una persona está teniendo problemas de deshidratación, le dan Pedialite, o a los deportistas les dan las bebidas energéticas, las bebidas con iones como es el Gatorade o algunas otras sustancias que están cargados de estas sales minerales, de estos electrolitos, cloruros, fosfatos, carbonatos de calcio, sodio, potasio y magnesio. Y eso hace que el organismo se reactive, ya que muchas veces ayudan a las reacciones metabólicas. ¿Cuáles son sus características? Estos están formados por un catión donde procede de una base y un anión procede de un ácido. En este caso, el catión tiene carga positiva y el anión la carga negativa. Entonces, aquí vamos a distinguir dos tipos de sales minerales. Tenemos las insolubles, que se encuentran formados por un precipitado que no se disocia, es decir, no se mezcla con el agua. Este es el carbonato de potasio, ¿sí? Este, por ejemplo, nosotros no podemos mezclarle con agua, no se va a disolver nunca. Y también nosotros tenemos las solubles, en este caso vamos a disociar o se van a romper, como tenemos el cloruro de sodio, la sal. La sal es una de las sales minerales que utilizamos para los procesos metabólicos que pueden romperse o que pueden disolverse en agua. ¿Cuáles son las funciones principales de las sales minerales? Dentro de las funciones tenemos, las sales insolubles tienen la función estructural, ya que, por ejemplo, los fosfatos y los carbonatos de calcio son componentes de los huesos y las conchas de los animales. Nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos fosfatos y carbonatos de calcio. Esto hace que nosotros nos podamos tener ya sea membranas de los organismos, de nuestros órganos y también nuestros huesos. Si estos componentes se disolvieran en agua, nosotros seríamos como las babosas, así como un saco que pareciera que no tiene huesos, ¿sí? Eso es lo que hace estas sales minerales, insolubles. Al no mezclarse con el agua, pueden formar partes duras. En este caso, en nuestro cuerpo, tenemos los huesos. Y en ciertos animales o insectos tenemos exoesqueletos o también tenemos las conchas, ¿sí? También tenemos las sales solubles. Estas al ionizarse, es decir, al disolverse en agua, tienen diversas funciones para las células. Por ejemplo, la transmisión del impulso nervioso depende del intercambio de iones sodio e iones potasio en el medio intercelular y extracelular a través de la membrana plasmática. Entonces, para que las células de nuestro sistema nervioso, ya sea de nuestro cerebro o nervios, se puedan comunicar, hacen que se produzcan reacciones de sodio y potasio, ¿sí? El sistema nervioso se sirve para con estos dos metales, ¿sí? El sodio y el potasio. Estos dos, al poderse interactuar entre sí, forman las reacciones que nosotros tenemos como la sinapsis, que es la comunicación entre las células nerviosas, ¿sí? Finalmente, nosotros tenemos las biomoléculas orgánicas. Junto con el agua y las sales minerales, las biomoléculas orgánicas son los componentes fundamentales de la vida. Las biomoléculas orgánicas están formadas principalmente por carbono y tienen muy diversas funciones para los seres vivos. Sirven para estructura, energía, de control de reacciones, etc. La vida tal y como la conocemos está basada en el carbono y este es el único elemento que sirve como esqueleto de las biomoléculas que transforman y que conforman los organismos. La principal característica que hace que el carbono sea tan relevante en su configuración electrónica, que permite que se formen cuatro enlaces covalentes simples muy estables. E igualmente podría crear enlaces dobles e incluso triples. De esta forma, los átomos de carbono pueden crear cadenas lineales, ramificadas o cíclicas muy estables, con las cuales nosotros vamos a tener diferentes grupos funcionales, generalmente formados de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Entonces, la capacidad del carbono es lo que hace que las biomoléculas sean muy importantes. El carbono tiene como valencia 4, es decir, que tiene la capacidad de formar 4 enlaces. Estos 4 enlaces son estables y también tiene la característica de que puede formar grandes cadenas de carbono. Por ejemplo, nosotros tenemos las fundas plásticas. Estas están formadas de largas y largas cadenas de carbono que hace que se junten y sean tan resistentes que nosotros podemos crear muchísimas cosas con derivados del petróleo que son largas cadenas de carbono, ¿sí? Estas pueden ser cadenas simples, enlaces simples,
también tenemos enlaces dobles y enlaces triples. Eso hace que los átomos de carbono puedan formar un sinnúmero de diferentes configuraciones, ya sea simples, como largas cadenas, un poco más difíciles, como cadenas con ramificaciones, y también anillos, que en este caso a nosotros nos permite formar diferentes estructuras dentro de nuestros organismos. Por ejemplo, nosotros tenemos el ácido desoxirribonucleico, que es el azúcar que forma la base de nuestro ADN. Este está formado por un anillo hecho a base de carbono. ¿Sí? Como usted puede ver, el carbono es lo que nos mantiene vivo, es uno de los principales precursores de lo que es la vida. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud? ¿Nadie? ¿Dudas o inquietudes? ¿Nadie tiene alguna duda o inquietud? Ya. Eso sería todo por la clase de hoy. Ya les envié la ficha, está en el grupo. Por favor, revisar y realicen su tarea hasta la fecha que les indiqué, por favor. Las personas que no han enviado aún sus deberes, lamentablemente, si no me envían con justificativo, no podría recibirles las tareas atrasadas. Así que, por favor, traten de cumplir, ¿sí? Por favor. Ya, eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias a todos. Si no hay dudas ni inquietudes, nos veríamos la siguiente clase. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias, Gracias, Lice. Lice. Mañana. Gracias, licenciado. Hasta mañana, Liz. Hasta Hasta luego. mañana. Gracias. Hasta mañana, Lice. Hasta luego.